Pentecostés, vamos a tener el tema. Voy a pedirle que levante su Biblia conmigo. ¿Está funcionando el Bima? No funciona. Pero bueno, lo vamos a hacer a ver si se acuerda. Y decimos, esta es tu palabra, yo la creo, atenderé a su consejo y la aplicaré a mi vida. Me ayudará con su guía y poder, me guiará sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Queremos escuchar tu palabra. Pentecostés es una de las 3 principales fiestas que tenía la nación de Israel. Yo quiero contarles un poco el trasfondo histórico. No voy a entrar mucho en esto, pero quiero que muchas personas que a lo mejor hoy están aquí y no entienden de qué se trata, explicarles un poquito. No es una explicación muy amplia, pero quiero explicarles un poquito. Estas 3 fiestas, junto con la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, eran las 3 fiestas más importantes de la nación de Israel. Pentecostés era también llamada la fiesta de la siega, fiesta de las semanas y día de las primicias. Se celebraba al término de la cosecha de la cebada, cuando comenzaba la del trigo, es decir, un momento específico allí donde el pueblo de Israel festejaba esto. La gente de las comunidades pequeñas en Israel se reunían en las ciudades céntricas a todos y de allí iban en procesión a Jerusalén, llevando los primeros frutos. Los levitas que estaban en el templo los recibían con cánticos de gozo y alegría. Es decir, cuando ellos traían estos frutos, también comían y, festejaban este evento que en realidad tenía que ver con algo muy especial que voy a explicar. En el tiempo del Antiguo Testamento, la tradición ya identificaba esta fiesta, o sea, Pentecostés, como la conmemoración el día en que Israel recibió la ley, la Torá. Esto, según los fariseos, había ocurrido a los 50 días de la salida de Egipto. Pentecostés, 50 significa, es decir, 50 días luego que el pueblo de Israel salió. ¿Se acuerdan que Israel estaba, sometida bajo el poder de Egipto? Entonces cruzó el Mar Rojo, creo que muchos conocen esta historia, y al salir 50 días después, Dios a través de Moisés revela la ley, revela lo que hoy leemos en el Pentateuco, que llamamos estos 5 primeros libros de la Biblia que cuentan la historia de la creación y toda la ley que nosotros entendemos en ella. Allí es donde fue revelada al pueblo de Israel, y esto es, el festejo de esta fiesta. Con las distintas ofrendas presentadas por los primeros frutos, los participantes celebraban lo que nosotros decimos hoy un banquete. El Señor Jesús hizo diferentes apariciones a sus discípulos, y ahora relacionando la fiesta de Pentecostés del pueblo de Israel con la fiesta de Pentecostés que celebramos los cristianos, no sé si ustedes se acuerdan, Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Luego de eso tuvo 40 días caminando y apareciéndosele a sus discípulos. Estos fueron 40 días donde leemos allí en el Nuevo Testamento diferentes oportunidades donde Jesús se apareció incluso a 2 que iban caminando, y el Señor de repente apareció en medio de ellos, y también Él se apareció a sus discípulos, ¿no? Y estuvo con ellos, compartió con ellos. No sé si ustedes se acuerdan el famoso y muy conocido evento cuando Jesús le dijo a Tomás: Tomás, ven y toca, aquí está la señal de que yo he resucitado, y le dio la oportunidad que él pudiera ver allí sus clavos y el costado donde Jesús había sido traspasado. 40 días durante esta escena. Luego Jesús asciende a los cielos. Jesús se va a los cielos. Recuerdan ustedes, quizás quienes han leído el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, allí cuenta la historia que Jesús estaba con sus discípulos y dijo: bueno, yo ahora me voy a ascender a los cielos y voy a enviar al Espíritu Santo. Yo voy a volver, no se van a quedar solos, quédense tranquilos. Jesús asciende a los cielos, y durante los siguientes 10 días, aquí vienen 40 más 10, ocurre el evento que marca la Pentecostés para nosotros los cristianos. Quiere decir que estaban los discípulos, imagínense ustedes la escena, los discípulos estaban reunidos orando allí, y de repente ocurre algo que lo describe la Biblia más o menos así:
Yo lo tengo aquí en Hechos capítulo 2. Voy a leer el verso 2 y al 4, un pedacito corto. Yo le animo a que ustedes luego en su casa puedan leer el resto. Dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Si alguien tuviera que explicar lo que pasa aquí, es muy difícil explicarlo en forma racional, por así decir. O mejor dicho, es muy difícil explicarlo y que alguien lo pueda entender en primer lugar lo que está pasando. No sé si ustedes se dan cuenta, pero si observamos bien en el texto, vemos que lo que está pasando en ese lugar tiene un significado de orden sobrenatural. Es decir, hay una manifestación que no es humana, sino que es sobrenatural, y esa manifestación sobrenatural ocurre en las personas presentes. Básicamente lo que está ocurriendo, para que ustedes se den cuenta en ese momento por qué el Espíritu Santo viene en ese momento y por qué elige Dios ese momento concreto de la vida, es muy significativo y tiene mucho que ver, y yo se los quiero explicar en este momento. Ellos estaban en ese momento en Jerusalén, por así decir, el festejo israelita que yo les expliqué al principio, ¿se acuerdan? Que de todos los pueblos se juntaban y iban a ese lugar para festejar juntos, movía una masa de gentes increíble, grandísima. Por eso es que en el momento en que los discípulos estaban allí, en ese lugar popular por el momento, por el evento religioso que se realizaba, ocurre que hay un estruendo. Imagínense, creo que todos los que venimos de Latinoamérica hemos estado en tormentas tropicales. ¿Vieron esas tormentas que de pronto todo el día está hermoso, el sol, la playa, y se pone todo oscuro y caen unos rayos que parece que va a partir la tierra al medio? Nos asusta muchísimo. Aquí en Alemania tenemos muchas tormentas eléctricas donde nos damos cuenta que de repente parece que el cielo se quiebra al medio, pero son esos rayos potentes que bajan. En ese momento ocurre algo en este sentido, hay un estruendo. La gente que estaba en ese lugar, ¿qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en este momento que comienza, yo diría que es como una bocina, la cual comienza a llamar a todos los presentes? Imagínense lo que ocurre en ese momento. Digamos, el estruendo podríamos tal vez relacionarlo con una tormenta provocada. Pero ocurre otra cosa que es totalmente extraña, inexplicable. Dice que en ese momento, como en ese lugar venían gente de todos los lugares, la gente que venía no todos hablaban el idioma, digamos, mucho menos hebreo, había de diferentes partes. Por eso lo explica el texto más adelante, dice, en ese momento había gente de todos los lugares. Imagínense ustedes que hoy festejáramos, o como se festeja aquí, la fiesta de la cerveza, vienen 6 millones de personas, no todos hablan alemán. No creo que ni el 10% hablará alemán de todos los que visitan de todos los países, tal vez nadie habla alemán. Pero lo que quiero referirme es, imagínense que en ese lugar, en un lugar tan popular como eso, de repente hay un estruendo y la gente comienza a hablar el idioma de las personas que llegaban. En la antigüedad, como hoy en día, ustedes podían identificar una persona de dónde venía por su vestimenta, su apariencia. Hoy en día también identificamos más o menos así, aunque hoy es un poco complicado en algunas cosas. Pero en aquellos tiempos la gente comenzó a decir, ¿y este? Hoy diríamos, ¿y este que habla alemán perfecto sin acento? Imagínense un latino, un morenito allí, que un alemán lo escucha hablando bayerisch. Y dice, ¿y este dónde aprendió? ¿Qué es lo que está pasando? Ocurre este evento, es un evento extraño, y la gente comienza a escuchar y comienza a decir, hay una evaluación que usted y yo haríamos si estuviéramos aquí en la Vice, diríamos, están borrachos.
Eso dijeron, están borrachos porque en realidad, ¿cómo puede ser que algunos entendían porque era su idioma, pero otros no entendían nada? Sobre todo los religiosos de la época decían que estaban borrachos porque ellos los escuchaban hablar en otras lenguas que ellos no conocían. Pero en ese momento, en esa manifestación de orden espiritual que ocurre en ese lugar, una persona se pone de pie, es el apóstol Pedro. Pedro tenía una gran deuda con el Señor, una deuda que todavía no había sido arreglada y cancelada entre los dos. Digo que no había sido arreglada entre ellos, en realidad el deudor era Pedro, no era Jesús. Si ustedes se acuerdan, Pedro, 40, 50 días antes, estaba en un patio cuando estaban allí condenando a Jesús y uno que estaba presente le dijo, tú eres uno de ellos, relacionándolo con Jesús. Y Pedro dijo, no, yo a ese hombre no lo conozco, no sé ni quién es. Cuenta el texto bíblico que incluso hasta lo maldijo. Creo que Pedro no quería desaprovechar esta tremenda oportunidad y él se pone de pie y dice, señores, lo que está pasando en este lugar se los voy a explicar. Pedro hace lo que yo hice hace un momento atrás. Él dijo, ¿se acuerdan ustedes de Jesús? Que ustedes mismos, nosotros que estamos aquí, vimos que anduvo por la tierra y explicó todo el proceso de la venida de Jesús y les dijo, ese Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes llevaron a la cruz, ese Jesús mismo hoy viene a nosotros. Pedro hace una predicación que conmueve el corazón de la gente y cuenta allí, más adelante ustedes pueden leer en la casa después si quieren todo el texto, dice que aproximadamente 3,000 personas se arrepintieron, entregaron a su vida a Jesús y se bautizaron. ¿Qué movimiento y qué? A ver cómo lo podemos explicar esto, no se puede explicar. Sería muy difícil hoy organizar un evento en este sentido que transforme el corazón de miles de personas. No sé cómo podríamos hacer con toda la tecnología que tenemos hoy. Quizás podríamos alcanzar en forma tecnológica tantas cosas, pero en ese momento era una obra, una manifestación espiritual que Dios estaba haciendo en la vida de las personas. No cabe dudas que el Espíritu Santo era quien actuaba en ese momento. Y no cabe dudas que el Espíritu Santo que actuó en Pentecostés ese día es el mismo Espíritu Santo que está actuando e interactuando hoy. Y es el mismo Espíritu Santo que va a actuar hoy en su casa, aquí en este lugar. Por eso cuando preparé el título decía, dele lugar hoy al Espíritu Santo. Lleve el Espíritu Santo a su casa. Permita que el Espíritu Santo actúe en el ámbito de su vida y haga esta transformación. Yo no le prometo que el Espíritu Santo le dé un alemán con acento libre. A lo mejor no. Porque si fuera necesario que usted hablara el idioma, el Espíritu Santo se lo daría. Yo lo creo, yo lo sé que es así. Y le digo más, con mi esposa recordamos una señora muy humilde que estaba en la iglesia de donde nosotros venimos, en Córdoba. Nunca me voy a olvidar de este hecho. Yo sé que esta señora estaba en el servicio de la mañana. Los servicios de la mañana en Latinoamérica al menos eran servicios muy relajados en el hecho de que la gente iba para buscar al Señor. El servicio de la noche era más para predicación del Evangelio. Y esta señora estaba ese día en el culto y comenzó a hablar en un idioma que nadie le entendía. Y claro, bueno, uno dice, hablará en lenguas, hay lenguas espirituales, claro que sí. El don de lenguas lo habla la Biblia y existe, y es un don de lengua que existe en la congregación, claro que sí. Esta mujer comenzó a hablar, pero había una persona en el templo ese día, esa mañana, que había venido del extranjero y que escuchaba a esa mujer hablar en su propio idioma. Y esa mujer, a través de aunque fue un breve relato, tocó el corazón de esa mujer porque Dios le habló a ella en forma individual, aunque en el lugar habían 200, 300 personas. Uno podría decir, esta señora está haciendo algún engaño porque sabía hablar el idioma. No, no era una señora, creo que ni siquiera ella podía leer y escribir bien. De manera que, por eso le digo que si Dios quiere, Dios puede transformar cualquier situación por medio de la obra de su Espíritu Santo. Dejar obrar al Espíritu Santo, y esta es una confusión que muchas veces nosotros tenemos, a veces nosotros dejamos obrar el criterio.
No sé si usted me entiende y voy a tratar de explicarle esto. A veces tratamos de hacer las cosas bien y consideramos que al Espíritu de Dios le cae bien y creemos que estamos haciendo las cosas bien según las leemos en la Biblia o según la hemos escuchado en otros. Pero el mismo Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida y cuando nosotros le permitimos obrar, puede obrar de formas en las cuales rompe nuestros criterios, rompe nuestros planes, deja de lado todo aquello que nosotros creíamos que era necesario que ocurriera. A veces pensamos que hay un proceso, pero el Espíritu de Dios, cuando llega en la vida de un ser humano, transforma y puede cambiar cualquier circunstancia. Siempre la manifestación del Espíritu Santo de Dios tiene en la vida de los seres humanos un propósito, un plan. Va a ocurrir algo. Cuando el Espíritu Santo llega, algo ocurre. Saben que muchos de ustedes podrán corroborar esto. Todos los que hemos creído en algún momento del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo llegó a nuestra vida, se cambió nuestra vida, ¿no se cambió su vida? ¿No comenzó usted de alguna forma a experimentar cosas que nadie le explicó, pero que el Espíritu Santo puso en su corazón, que usted supo que Dios le estaba hablando? Por eso, y ya vamos a ver más adelante lo que hace el Espíritu Santo a través de los dones. La manifestación del Espíritu Santo en ese momento, ese día, en Pentecostés, tenía un plan. El plan fue, como dice el capítulo 2, verso 41, dice: los que creyeron, no sé si lo tenemos, si no lo leo yo, los que creyeron, los que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. El plan del Espíritu de Dios era que 3,000 personas llegaran al conocimiento de la fe. El Espíritu Santo que fue derramado en Pentecostés, amigos y hermanos, hace 2,000 años, es el mismo Espíritu Santo que es derramado hoy en nuestras vidas, que es derramado en tu vida. Muchas veces nosotros pensamos aquel Espíritu Santo de Pentecostés fue mucho más grande que aquel de hoy. Hoy difícilmente que ocurra algo así. Y quiero decirle yo, no, difícilmente no. La experiencia de la iglesia primitiva no es exclusiva. La experiencia y la obra del Espíritu Santo es tan actual y puede hacerlo hoy. Puede hacerlo en tu vida, en tu entorno, en tu trabajo, aquí en la iglesia, en tu casa. Hay tantos lugares que podríamos hoy mencionar como lugares incluso estratégicos donde el Espíritu de Dios se ha derramado. El Espíritu Santo está permanentemente de esta forma activando el propósito de Dios para nuestras vidas. Lo que ocurre es que en realidad nosotros no escuchamos al Espíritu Santo. Es más, la idea de Dios, el plan de Dios es que por medio del Espíritu Santo, nosotros los seres humanos seamos dotados con dones, cualidades, actitudes. Algunas pueden ser actitudes especiales que tú cuentas. A lo mejor tú eres un excelente músico y Dios usa esto para el beneficio de que otros puedan llegar al conocimiento de Dios. Puede ser. Pero ocurre también que hay dones espirituales que tú nunca te imaginaste que podrías hacer, que nunca se te pudo haber ocurrido, o mejor dicho, es más, ni siquiera sabes que tienes, pero que el Espíritu de Dios pone en tu vida y desarrolla a través tuyo. No quiero con esto fomentar algo que tú no eres o lo que tú no quieres ser. No quiero yo tampoco hoy imponerte un don espiritual que el Espíritu Santo te dé y que tú digas, ahora tengo que hacer esto y de alguna forma lo tengo que hacer. En esto hemos cometido los cristianos muchos errores, donde hemos esperado que la gente haga algo como resultado de la presencia del Espíritu Santo, referente al hablar en lenguas. ¿Cuántas veces se decía, si la persona no habla en lenguas no tiene el Espíritu de Dios? Esto es un error garrafal, porque el Espíritu Santo no solo nos puede dar una lengua, el Espíritu Santo puede hacer muchas cosas a través nuestro. Cuando el Espíritu Santo llegó, tenía también un propósito, y es el propósito que también hoy nosotros podemos experimentar como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, y lo dice en Lucas, el capítulo 24, verso 49. Esto lo dijo Jesús. Fíjese y relacione esto con lo que pasó en Pentecostés, pero también relacione esto con lo que puede pasar en su vida. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre,
pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Allí estaban ellos, en Jerusalén, quietitos, juntos, y de repente fue derramado este poder del cielo. Jesús habla cuáles eran las tareas del Espíritu Santo y dice claramente que el Espíritu Santo, cuando llega al hombre, lo llena del poder del cielo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, hermanos, pero nosotros tenemos que, al entregar nuestra vida a Jesucristo, cuando usted se acerca a Dios, tenemos que tomar un siguiente paso, que es permitir que el Espíritu Santo entre a nuestra vida. Déjeme decirle algo, no es algo que yo puedo dárselo a usted o que otro se lo pueda dar. Esto no es algo que los hombres podemos ministrar, si puedo usar esa palabra. El Espíritu Santo de Dios llega a su vida cuando usted recibe a Cristo, pero si usted no le da el espacio para que el Espíritu Santo obre en su vida, usted vivirá como un creyente más, una persona que creyó en un Jesús súper bueno, un hombre increíble, un hombre que hizo milagros, un hombre que vamos a admirar siempre. Yo creo que Jesús es alguien a quien podemos admirar lo que Él hizo. Pero más allá de eso, cuando nosotros recibimos a Jesús, tenemos que permitir que el Espíritu Santo llegue, entre a nosotros y comience a manifestar. Estas manifestaciones hacen cambios en la vida del ser humano. Lo dice Gálatas 5, versos 16 y 17, durísimo. Digo, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tomo este texto como una relación para que nosotros podamos ser conscientes de que qué implica verdaderamente no dar lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas veces las personas piensan, la tentación, el pecado, claro, luchamos contra eso. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nosotros y nosotros le damos un espacio en nuestra vida, ¿saben una cosa? Las cosas de la carne pasan a un espacio en el cual nosotros podemos ya no estar sometidos a ellos, sino que estamos sometidos a lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en nuestra vida. Cuando invitamos al Espíritu Santo, nuestra vida se llena de nuevo y nosotros somos limpios. Sí, experimentamos una limpieza exterior, interior, en el área donde vivimos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el lugar donde estamos, en aquellos espacios en los cuales antes pertenecían a mi vida individual, a mi intimidad, pero en las cuales ahora yo, por medio del Espíritu Santo que Dios me ha dado, comienzo a experimentar algo nuevo. Tener al Espíritu Santo presente en nuestra consciente y en nuestra presencia es tener permanentemente a Dios cerca nuestro. Es acercar a Dios hacia nuestra vida y permitir que Dios se acerque a nosotros en todo tiempo. Pero lo que el Espíritu Santo hace, más allá de una compañía cordial, amistosa, agradable. Vieron que uno tiene a veces compañías que son muy agradables, ¿no? Con gente que uno dice, ay, me encantaría juntarme con este o con fulano, qué bueno que es estar contigo, qué lindo que es permanecer en ese tiempo con aquellos amigos que nos sentamos a comer, a disfrutar, en los que jugamos. Esos tiempos agradables, el Espíritu Santo naturalmente que tiene un propósito de compañía, pero va mucho más allá lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Dice en 1 Corintios 12, 7 al 11, y quiero leer este texto para que a través de este texto hoy, y es mi deseo, que el Espíritu Santo de Dios hoy ministre a nuestra congregación para que nosotros seamos llenos del poder de Dios. Yo no sé de qué forma el Espíritu Santo querrá actuar en tu vida, yo no lo sé. Yo no me lo podría imaginar, me encantaría saber, pero es algo que Él va a hacer en tu vida. Miren lo que dice la Biblia. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, lo que el Espíritu Santo manifiesta en tu vida va a ser algo que te va a encantar, te va a gustar, te va a apasionar. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Cuántas veces hemos escuchado a hermanos que llegan a nuestro lado y nos dicen una palabra que nos deja así? ¿Cuántas veces hemos dicho, cómo sabe lo que me pasa? Saben, no son personas sabias. No es que están en chismerío tampoco.
Muchas veces pensamos, este me vino a decir algo, este le debe haber contado el otro. Hacemos nuestras relaciones. Pero es que son palabras de sabiduría. Cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, pone en ti palabra de sabiduría, tu palabra va a impactar el corazón de otros. A otros dice la palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Yo conozco gente que es gente de fe y cuando habla con fe. Qué lindo escuchar a esa gente. Qué lindo es escuchar a aquel que dice, yo le creo a Dios, yo sé que Dios va a hacer algo. Y uno dice, oh, qué tipo positivo este. No, no es positivo. No viene de él. No tiene esa capacidad, sino que es por medio del Espíritu Santo. Está declarando, está poniendo en presente todo lo que Dios puede hacer. ¡Qué maravilla! Dice también a otros el hacer milagros. Milagros. Uno dirá, wow, fulano de tal. A veces la gente quiere que le ore mi esposa o yo como si nosotros tuviéramos algo especial. Ojalá, y si Dios nos quiere dar el don de milagros, yo lo recibo con toda alegría. Pero ¿saben una cosa? El Espíritu Santo reparte como quiere. Hay mucha gente aquí en la iglesia que tiene la fe suficiente y está dispuesto a orar por aquellos que están enfermos. Y cuando Dios da este don es incansable. Es algo que permanentemente está encendiendo el fuego y el corazón de las personas. Por eso la persona cuando es llena del Espíritu Santo es llena de fuego. Es llena de optimismo. Sí, es optimismo. Optimismo para con el futuro y para con lo que Dios puede hacer con nosotros. A otros profecía. A otros discernimiento de espíritus. La palabra profética es algo maravilloso. No estamos acostumbrados ni sabemos andar con esas cosas. Por eso es que no las entendemos. Por eso es que no las comprendemos. A veces hay personas que tienen este don profético y nos están diciendo algo que Dios nos está empujando. Dios nos está empujando a un lugar proféticamente. Nos está empujando hacia algo que Él quiere que nosotros hagamos. Y a veces pensamos, ¿qué me dice este? ¿Qué sabe de mi vida? Pero Dios utiliza estas cosas de tal forma en la que se revela por medio de nosotros. Discernimiento de espíritu. Saben que es maravilloso ver, y no sé si te habrá pasado, a lo mejor tú tienes un don espiritual y ni siquiera te has dado cuenta. Personas que disciernen espiritualmente, se dan cuenta cuando algo está mal. Entienden que es necesario orar, ministrar. Entienden que es necesario en ese momento acompañar. No están diciendo algo, sino que están recibiendo, están percibiendo el Espíritu de Dios, los está inquietando para moverse, para actuar. Diversos dones de lenguas, como decíamos también, interpretación de lenguas. Yo nunca me voy a olvidar, una de las mejores traductoras que yo conocí aquí en Alemania y conozco, ahora está viviendo en Asia. Se casó con un pastor y tienen un ministerio muy lindo, Benita, alguien que nosotros queremos mucho. No sé si algún día verá este video, pero si lo ve, le mando un saludo grande. Esta fue una mujer que en realidad no estudió español, pero fue traductora del español al alemán, perdón, del alemán al español, como yo nunca escuché antes. Le tradujo a grandes predicadores aquí en Alemania, entre esos Ana Condia y muchos otros, muchísimos otros. No solo traducían el español al alemán, o alemán-español, sino que traducía del inglés al alemán y al revés, alemán-inglés, y no estudió idiomas. La pregunta era, sí, puede ser que tenga una gran capacidad, yo creo que sí, pero tenía una capacidad para transmitir la palabra de Dios que no lo tenía cualquier traductor, y que a lo mejor el mejor traductor profesional que se haya dado el mejor de los esfuerzos en su vida para hacerlo, podría hacerlo. ¿Qué ocurría? Era el Espíritu Santo de Dios que en ese momento asentía con capacidad ministrando la vida de estas personas. Todas, pero todas estas cosas las hace ¿quién? Un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Un mismo Espíritu repartiendo en particular como Él quiere. Yo quiero en este domingo que tengamos un momento de ministración. Yo quisiera que el Espíritu Santo hoy, aquí en Múnich, en la iglesia, ayer lo hicimos en Erlangen, pero yo quiero hoy que el Espíritu Santo sea derramado en este lugar. Quisiera que esa relación, Espíritu y tu vida, yo no quiero intervenir en ello, no tengo ninguna capacidad para hacerlo, pero yo quiero que sea un momento individual contigo. Independientemente de lo que estés pasando hoy,
Yo sé que muchas personas pueden estar hoy pasando situaciones difíciles, nosotros mismos, pero no obstante, aún así, yo te animo a que no te desalientes, no te desalientes. El Espíritu Santo de Dios quiere utilizar tu vida. Aunque no sabes cuánto vas a vivir, aunque no sabes de cuánto vas a trabajar o de qué vas a vivir, a veces hay tantas preguntas que nos ocupan en la vida. Decimos, no sé mi futuro, no sé qué va a pasar conmigo. Y entonces cerramos el ámbito para que el Espíritu de Dios pueda obrar, pero el Espíritu Santo dice, no, yo puedo transformarte plena y completamente. Yo quiero hacer de ti una nueva criatura. Hay una cosa muy interesante, y es que siempre el Espíritu Santo de Dios, cuando actúa en nuestra vida, a veces nos lleva a ciertos desiertos, nos lleva a circunstancias de la vida difíciles, en las cuales tenemos que caer rendidos a los pies de Jesús, y en la cual el Señor crea un nuevo ser en nosotros y hace cosas nuevas. Yo esta semana estaba leyendo y me estuve ocupando mucho acerca de la tentación de Jesús, y en realidad estoy preparando una prédica también en relación a eso, y veía que Jesús en ese momento fue llevado a lo más extremo de su vida. Dios lo llevó a un desierto. Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que el diablo lo tentara. Escuche, lo llevó el Espíritu Santo al desierto para que el diablo lo tentara. Yo decía, qué amigo, ¿no? Podría haberle dicho, no, mira, no vaya al desierto porque el diablo te va a tentar. Pero no, tiene sentido, y tiene un sentido increíble esto. ¿Saben por qué? Porque Jesús sería formado. Dice que después de la tentación ocurrió un hecho. El diablo huyó. Increíble. Era necesario. A veces podemos estar en un desierto, y quizás hoy sea un desierto en tu vida, pero esto no implica que Dios no tenga interés, o mejor dicho, que el Espíritu Santo no quiera obrar contigo. Todo lo contrario. Si nosotros abrimos nuestra vida y disponemos nuestra vida hoy, el Espíritu Santo de Dios puede hacer una transformación increíble. Yo siempre, cuando era muchacho, decía, ¿qué querrá Dios hacer conmigo? ¿Qué dones me habrá dado? A mí hay cosas que me gustan, y generalmente les cuento que todo lo que me gusta no es lo que hago hoy. Sí, es verdad. Todo lo que yo me podía imaginar que Dios podía hacer conmigo, un tipo como yo, Dios dijo, mira, no, es el plan tuyo, pero yo tengo otro. Y ¿saben una cosa? Dios no se equivoca. El Espíritu Santo no se equivoca. No estoy hablando de grandezas, no estoy hablando de eso. A veces el Espíritu Santo nos lleva a un desierto en donde estamos solos, en donde no hay más nadie, y en donde los procesos a veces son muy complejos. Pero Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Antes de tener este momento de ministración, recuerdo una vez visitamos una iglesia en Nuremberg. Esto es hace como 20 y pico de años que nosotros recién llegamos a Nuremberg, y fuimos a una iglesia que fue allí donde contactamos la primera persona que hablaba español, la primera de todas, Marta, una mujer que hoy está en la iglesia de Erlangen, y escuchamos el testimonio de un misionero que se puso de pie. Él venía después de estar no sé cuántos años en el campo misionero, y dijo algo que a mí me impactó. Primero me asustó, me desilusionó, pero después me di cuenta que yo no pensaba bien. Él dijo que había estado muchos años en el campo misionero y nunca nadie había aceptado el mensaje de Dios. Tremendo. Y con mi esposa dijimos, ¿qué pasó? Pero él dijo algo que luego me pregunto yo si yo estaría capacitado para eso. Él dijo, yo sé que fui a sembrar. Yo sé que sembré y dejé sembrada una semilla todos estos años en todas aquellas personas que Dios quería transformar, lo iba a hacer. Y saben, aunque los resultados a veces humanos los valoremos de una forma, Dios tiene planes y propósitos. El famoso misionero Saint, que estuvo hace algunos años ya, yo conocí a uno de sus hermanos que estaba ministrando en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Este misionero
estuvo en Latinoamérica, yo creo que fue en la selva ecuatoriana, no estoy seguro, y cuenta la historia que él, como era piloto de avión, comenzó a tener contacto con no sé si en el Brasil, en el Amazonas, no recuerdo bien, con un grupo de aborígenes, y a causa de este contacto logró tener, digamos, aterrizó, le entregó cosas, pero los aborígenes le mataron y él murió en ese momento. Él muere, imagínense la historia del misionero que baja con el avión, trata de comunicar el mensaje de Dios y lo primero que hacen, lo matan. Su esposa, que en realidad quedó muy tocada y muy afectada por esto, no tuvo temor y insistió y siguió yendo al lugar. Y cuando se convirtió el primer hombre, en realidad fue el hombre que había matado a su esposo, se entrega a Cristo y Dios transforma por medio de esa tribu a todo un pueblo. Una historia increíble. La pregunta es, ¿quién estaba lleno del Espíritu Santo? ¿La esposa o él? Los dos. ¿Quién estaba dentro del plan de Dios? Los dos. Para Dios, la muerte y el sacrificio de un hombre fue la llave que abrió el corazón de miles. Y yo estoy seguro que si hoy este misionero pudiera expresarnos aquí, él está en el cielo con el Señor, pudiera expresarnos aquí hoy, diría, aterrizaría 100 veces más si fuera necesario, en cada lugar del mundo. Amigos, vamos a tener un momento de oración. Yo quiero dejarlo a usted solo con el Espíritu, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Quiero dejarlo solo. Usted sabrá lo que habla con Él. Tómese el tiempo necesario. Incline su rostro si quiere. Si usted no quiere, abra los ojos, haga lo que usted quiera. Pero quizás a través de la adoración y la alabanza el Señor nos ministra por medio de su Espíritu Santo.